Hola a todos nuestros amigos de redes sociales, hoy leyendo desde casa. Pues seguimos en este mes del niño, ya próximo, la semana que entra, ya el domingo de mañana en 8 días estaremos celebrando a los pequeños del mundo. Y bueno, toda esta semana seguiremos con lecturas para los niños, para los pequeños. Y miren nada más que tengo el día de hoy. El reencuentro con el Principito. Aquí tienen ustedes el reencuentro con el Principito de Jean-Pierre David. Aquí lo tenemos, miren, aquí está el Principito, está la caja, el borreguito, ¿sí? ¿Recuerdan esa caja en donde Antoine de Saint le dibujó la caja, le dijo ahí está dentro el borreguito y demás? Bueno, pero recuerdan ustedes que en el Principito, en esta obra tan maravillosa, al final el autor Antoine de Saint nos dice que le gustaría volver al Principito, volver a verlo, y que si tú lo encuentras, no te olvides de avisarle que te has encontrado con él y le platiques qué pasó. Bueno, pues Jean-Pierre tiene la oportunidad de encontrarse con el Principito en esas aventuras que él tiene. Jean-Pierre, les quiero decir que en este reencuentro con el Principito, Jean-Pierre está en una silla de ruedas y él hace de manera imaginaria y mediante mapas y demás que tiene ahí en su escritorio, ese viaje por diferentes mundos, y en uno de esos tantos mundos, en un desierto, se encuentra con ese niño de cabello de piquitos, color amarillo, y entonces al platicar con él sabe que es el Principito que Antoine de Saint había pedido que si lo encontraran, le platicaran. Antes de leerles un fragmentito de ese libro, tenemos cafecito, aquí también de florecitas, taza de florecitas, con un café delicioso, rico. Bueno, muy bien. Les voy a leer un fragmento, porque cuando todo sucede en un barco, ¿sí? Ya no es un avión, ahora es un barco, en este reencuentro con el Principito, en el viaje que hace Jean-Pierre David en este barco, y él toma la decisión de hacer sus maletas y de irse a Kiaupio. ¿A dónde le dice el del barco? A Kiaupio. Y bueno, ahí comienza esa historia en donde Jean-Pierre le escribe a Antoine de Saint platicándole, bueno, todo ese viaje, pero platicándole todo lo que vivió con el Principito. Entonces el fragmento que les voy a leer dice: ¿eres un cazador de tigres? La sorpresa me hizo incorporarme de un salto. Allí estaba, observándome. Debo describirlo, señor Saint-Exupéry. Usted lo conoce mejor de lo que yo lo conoceré nunca. Diré simplemente que su cabeza era tan rubia como el trigo de julio cuando se ha impregnado del oro de sol, y que su atavío hubiera desentonado menos entre las columnas de mármol de un palacio que en una parcela de arena bañada por las olas del océano junto a él. Y a un lado, un cordero masticaba plácidamente una hoja de palma, con los ojos llenos de esa vacuidad propia de los miembros de su raza tan impermeables a las tormentas del mundo. Mi primer pensamiento fue que había atracado un barco mientras dormía. Miré en vano a mi alrededor y escruté el horizonte sin resultado alguno. Le rogué entonces al pequeño desconocido que me indicase dónde se encontraba la embarcación que lo había llevado a la tierra que me albergaba. Él me contempló desde sus 3 palmos de altura y se limitó a repetir: ¿eres un cazador de tigres? En ocasiones los razonamientos de los niños siguen caminos muy tortuosos que los de los adultos. Apremiar al crío a responder, me dije, no conducirá a nada. En cambio, si entraba en su juego, me congraciaría con él y tal vez consiguiese averiguar lo que me interesaba. No, decidí responder, no soy un cazador de tigres. ¿Dónde están tus padres? ¿Se han quedado a bordo? Un profundo suspiro escapó de entre sus labios. Supongo que no conoces ninguno. Desgraciadamente no. ¿No deberíamos regresar al barco? Tu mamá debe de estar preocupada. Ven, aquí está el Principito y ahí está el corderito comiendo una hoja de palma.
Era como hablar con la pared. ¿Sabes si hay cazadores de tigres por aquí? Era porque estaba en el quinto pino, al menos en su versión tropical, en pijama y pantuflas y no en mi casa, instalado ante mi mesa de trabajo examinando apaciblemente un mapa. El caso es que aquella fijación con los tigres y los que lo acosaban sometía mi paciencia a una dura prueba. ¿Sabes si hay cazadores de tigres por aquí? Insistió obstinado y combativo. No, no hay, contesté acalorado. Los cazadores de tigres prefieren los sitios donde viven los tigres y a los tigres les gustan las junglas, no las islas de un tamaño tan ridículo como esta. Yo no vivo en la jungla, sino en un sitio muy pequeño y sin embargo hay un tigre, protestó. Aquella reflexión hizo nacer una duda en mi mente. Tú no has venido en barco, ¿verdad? En barco. Menuda ocurrencia, repuso riendo de buena gana, antes de proseguir con aire grave. Si vieras un tigre, ¿cómo lo cazarías? Era evidente que la cuestión le obstinaba y que no se dejaría en su empeño hasta que yo pusiera las cosas en su sitio. Sí, o sea, lo que quería era, pues andaba buscando un cazador. ¿Por qué quieres matar un tigre? ¿Matarlo? Yo no quiero matarlo, yo solo quiero cazarlo. De pronto comprendí que cuando decía cazar, en realidad quería decir liberarse de él. Haber creído, aunque solo fuera por un instante, que un niño podía desear la muerte de un ser vivo, por más que éste poseyera la ferocidad de un tigre, hizo que me subieran los colores a la cara. Mi única y lamentable excusa era un defecto típico de los adultos que consiste en ver el mal por doquier, en particular allí donde no existe. ¿Y si construyes una trampa? Una trampa. Sí, podrías cavar un foso para atraparlo. Oh no, exclamó, mi planeta es demasiado pequeño, podría perforarlo. ¿Un planeta? La precisión me dejó estupefacto y sin embargo había sido tan espontáneo, había surgido con tal naturalidad que costaba creer que fuese fruto de su imaginación. No obstante, me pareció absurdo que aquel hombrecito hubiera venido del espacio con un cordero. Mi mente, formada en la lógica cartesiana, rechazaba de plano aquella posibilidad. En mi descargo, señor Saint-Exupéry, debo recordar que la lectura de sus obras aún no me han iluminado sobre la cuestión. Me negué a proseguir la conversación. Al observar las maderas que la tormenta había dispersado a nuestro alrededor, se me ocurrió que juntando una buena cantidad podría ser una hoguera bastante grande. Al final, a falta de cerillas, los cristales de mis gafas constituirían la lupa para nada desdeñable y con la ayuda del ardiente sol tropical sería imposible no conseguir que las maderas prendiesen. Mientras me afanaba, una multitud de preguntas se fueron agolpando en mi cabeza. ¿De dónde saldría aquel extraño crío? ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Y por qué paseaba con un cordero? Un montón de enigmas que me hubiera gustado dilucidar. Me acompañó tranquilamente en mis idas y venidas por esas maderas, observando mis preparativos con mirada curiosa pero imperturbable, hasta que agarré una rama bajo de una palmera y tiré de ella para arrancarla del tronco. ¿Por qué la has arrancado?, preguntó el semblante rojo de indignación. Cubriendo la hoguera de hojas verdes, conseguiré que salga mucho humo, expliqué pacientemente, y si la suerte está de nuestra parte, alguien verá la señal y acudirá en nuestro auxilio. No es una razón para hacerle daño. No seas tonto, las plantas no sienten nada, repuse, pero él no estaba dispuesto a dejarse embaucar así. En mi planeta conozco una rosa que es muy sensible. No me empeñé en hacerla entrar en razón, pues era evidente que se había construido un universo en el que estaba proscrita la racionalidad de los adultos. El hecho de que alguien guarde silencio no quiere decir que no sufra, insistió. La sensatez de la observación me hizo reflexionar. Mi flor perdió una espina, añadió al cabo de un momento. No dijo nada, pero yo sé que aquello le hizo daño. Vi correr una lágrima por el borde de una de sus hojas. La curiosidad fue más fuerte que yo. Interrumpí mi trabajo y le pregunté por qué su rosa había perdido una espina. Por orgullo. El interés que manifestaba por su rosa actuó como una fórmula mágica y el principito hizo gala súbitamente de una locuacidad que no dejaba traslucir en lo más mínimo el locanismo casi monacal que había mostrado hasta entonces. Así fue como me enteré de la historia del tigre. El tigre se había refugiado en su cráter.
cuando había escapado de un circo. ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí les muestro al Principito en su mundo, en su cráter. Y aquí está el tigre. Aquí lo tenemos. Y aquí se alcanza a ver la rosa. ¿Sí? A la rosa por eso se le cayó una espina, por el miedo que le tuvo al tigre. Entonces ahí tienen ustedes el reencuentro con el Principito de Jean-Pierre Daviditz, en donde Jean-Pierre le escribe a Antoine de Saint diciéndole que tuvo un encuentro con el Principito. Pues bien, siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, siga tomando un cafecito y nos vemos hasta mañana.